Hey, brother, hear me now. Brother, dog. Know me, understand. Bienvenidos al podcast de Sargazo. Soy Clio Maridakis. Y yo soy Mar Fernández. Somos tus anfitriones de hoy y vamos a compartir con vosotros las últimas ideas y soluciones sobre el sargazo, que se ha convertido en un reto internacional. Hola, Clio. ¿Qué tal? Hola, Mar. Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, un poco frustrada con mi trabajo últimamente. Cuesta mucho conseguir financiación para temas de mitigación del cambio climático, pero bueno, bien, motivada para seguir luchando. ¿Y tú, qué tal? Pues tiene que ser. Yo estoy muy bien. Tengo muchas ganas de hacer la entrevista de hoy con Verónica. Sí, yo también. Hoy tenemos con nosotros a Verónica Monroy, que es bióloga marina de México, y ella es experta en taxonomía, biología y ecología de crustáceos e invertebrados bénticos asociados a las praderas de pastos marinos y los arrecifes coralinos. Y en 2018 comenzó a estudiar la epifauna asociada al sargazo pelágico en las costas de Quintana Roo, en México. Y desde 2019 trabaja como investigadora postdoctoral en el laboratorio de la doctora Brigitte Van Tussenbroek. Incluso en febrero-marzo en 2020 hizo una estancia en el Royal Netherlands Institute for Sea Research en Texel, en los Países Bajos, para identificar la fauna sésil y móvil del sargazo colectado en el Gran Cinturón del Atlántico. Así que creo que hoy Verónica nos va a contar muchas cosas muy interesantes sobre el sargazo. Tenemos nuestra pregunta de siempre para ti. ¿Qué es el sargazo? Sí, bueno, pues el sargazo para mí es una especie pues mágica. Bueno, gracias a ella tengo trabajo. Ya sé que bueno, es prácticamente es algo nuevo para mí, como ya lo había mencionado Mar, que pues, recientemente no empecé a estudiar esto. Yo igual tenía conocimiento un poquito del sargazo porque siempre llegaba a las costas así en cantidades muy pequeñas. Pero bueno, ya desde que empezó la arribación masiva del sargazo y era la pregunta, pues, ¿qué trae ahí, no? Entonces, bueno, para mí fue como que cambiar de canal un poquito y me empezó a traer mucho. La verdad que sí, al estudiar el sargazo, como que me permitió ampliar mi perspectiva. Estaba yo ya más clavada con los crustáceos, por ejemplo. Pero bueno, ahorita gracias a ese sargazo, que para mí es como es prácticamente un magneto, ¿no? Un imán que atrae y concentra muchos organismos. Entonces, pues gracias a este sargazo ya pude yo aprender otras cosas que tal vez no le daba mucha importancia o no tenía yo en mente, pero me ha permitido crecer en lo profesional y la verdad que lo he disfrutado mucho. Es como un poquito... ¿cómo es la sensación? Agridulce. Por una parte, ver cómo ya con la arribación masiva ya empezaron la degradación de los ecosistemas y todo eso, pero como les comentaba, me ha permitido pues al menos crecer profesionalmente. Yo qué más quisiera, ¿no? Bueno, como mucha gente que ya no llega nada más el sargazo, pero a partir de esas arribaciones, entonces sí fue que me permitió ya ir aumentando mis capacidades como taxónoma, que de hecho, no sé si han escuchado que la taxonomía prácticamente ya es como si fuéramos una especie, ya sería una especie en extensión. Ya hay muy pocos taxónomos, los poquitos que hay o ya se retiraron y ya no hay muchos jóvenes interesados, ¿no? en esta herramienta tan útil, pero a la larga es súper indispensable. Todos los estudios de biodiversidad pues necesitan herramientas de taxonomía. Y bueno, entonces, regresando a lo del sargazo, como les decía, que para mí pues es algo muy especial, es un organismo que me permitió abrir mis perspectivas, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues estoy agradecida pues, por la oportunidad de empezar a estudiar estos organismos. Bueno, en México prácticamente solo había un estudio sobre el sargazo, la fauna asociada al sargazo, pero fue en Veracruz, una chica que hizo su tesis de maestría en el 2013, o sea, todavía no estaban muy en el 2012 que empezó la primera arribación masiva, pero ella prácticamente en México sería su trabajo como pionero. Entonces, más o menos tenemos unos antecedentes
que nos permitió ver qué hay. De hecho, una revasión que fue en el 2015, y a mí la verdad me llamaba mucho la atención, no sé qué había ahí. Y en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a la playa, agarré un manojito y me lo llevé al laboratorio para inspeccionarlo. No, digo, que había unos gusanitos que no sabía yo qué era. Bueno, sabía que eran poliquetos y camaroncitos por ahí, así, que yo ya conocía porque también los vi en los pastos marinos. Y pues sí me quedé con esa curiosidad y posteriormente, ¿quién le iba a decir que yo tuve la oportunidad de empezar a estudiar pues la macrofauna móvil? Y pues sí, la verdad el sargazo es algo muy especial para mí, algo muy, muy especial. Pues muchas gracias, es muy interesante tu manera de verlo, la verdad. Y ay, gracias. Gracias, Clio. Por donde te ha llegado el sargazo, he escuchado que trabajaste con el grupo de investigación de la doctora Brigitte Van Tussenbroek. Así es. ¿Nos puedes un poco hablar del trabajo que hacéis allá con el grupo? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues todo empezó prácticamente hace 10 años, en el 2011, cuando la doctora estaba investigando el proceso de polinización de las flores de Thalassetes studino, que florecen entre marzo y mayo. Entonces ella quería ver cómo era ese proceso, tenía que ir al campo en la noche en cuanto abrían las flores, pues para estudiar, puso camaritas y quería ver cómo soltaban el polen. Pero observó que había muchísimos organismos. Ella, de hecho, utilizó unas luces especiales porque los organismos, los bichitos en el mar son como las polillas, ¿no? Como los insectos en la noche que son atraídos por las luces. Entonces ella llevó unas luces rojas y unas camaritas que instaló precisamente para evitar eso. Y sin embargo vio que había muchísimos organismos, entre las flores llegaban y como que se embarraban, se embebían, le llamó mucho la atención. Entonces tuvo la oportunidad de colectar muestras de las florecitas y posteriormente me involucró, me llamó si estaba yo interesada en revisar la fauna que había ahí. Y pues sí, gracias a eso es que empecé yo, mi área de estudio prácticamente eran los crustáceos de campo 2, así nada más. Pero esto me permitió estudiar otros grupos interesantes, otro tipo de crustáceos. Incluso empecé a relacionarme, a tener conocimiento, por ejemplo, de los peracáridos, que es un grupo muy importante, que también es súper especioso y abundante, como son las cochinillas, bueno, no sé cómo les llaman los insectos, no insectos, mucha gente cree que sean insectos, pero les llaman así como armadillos que se hacen bolita, que luego andan en las macetas y se hacen bolita, unos animalitos que son isópodos o crustáceos. Entonces, pues revisé más de 50 flores. Después de un tiempo ya pudimos ver que identifiqué como unas 53 especies de crustáceos, y había otros poliquetos que otra investigadora los estudió, pero de los crustáceos la mayoría eran, bueno, había anfípodos, había isópodos, ostrácodos. Ostrácodos son unos insectos chiquitos que parecen lentejitas, son redonditos, que son de hecho bioluminiscentes. Entonces, pues con esto, o sea, yo no sabía prácticamente nada, ¿no?, de otros grupos, pero pues empecé yo a estudiar. La verdad me gusta mucho la taxonomía, pues tengo bastante facilidad para los detalles, me gusta mucho, como ya me sabía estructuras, estructuras de los organismos, de los crustáceos, pues que ver cuáles son los maxilípedos, que los pleópodos y todo eso. Entonces ya me fue más fácil para mí empezar a estudiar otros grupos. Y bueno, les comento que después de revisar todo el material, que sí me tardé un buen tiempo, donde tenía yo dudas, pude contactar a especialistas que súper accesibles, una investigadora que ya se jubiló en el Smithsonian en Washington, me hizo el favor de ayudarme, me mandaba claves, otro doctor que está en Chetumal, por ejemplo, es experto en copépodos, que me mandaba claves, porque de hecho hasta había algunos copépodos parásitos, y pues ya con todas las herramientas que me fueron proporcionando, empecé yo a aprender, y tomaba notas. Y bueno, al final de cuentas, el trabajo se publicó en el Marine Progress Series, en MEPS, no me acuerdo, Marine Ecology Progress Series, publicó en el 2012. Incluso los revisores lo veían como un poquito, como que no lo creía mucho, pensaba que tal vez podía ser un artefacto.
pero posteriormente, gracias a esto, se hizo un estudio posteriormente, ya se vio que los crustáceos, muchos crustáceos intervienen en la polinización de las flores de Thalassetes turino. Y bueno, entonces eso fue como un antecedente, sí, fue bien bonito, fue bien bonito. Ya más tarde, ¿perdón? No, te iba a decir que es una virtud lo que tú tienes para tener la paciencia y la concentración de centrarte. La verdad que sí, es una virtud porque uno cualquiera, mucha gente que se desespera, o la verdad que me ha tocado revisar cantidades así muy grandes de crustáceos. Les comento rápidamente, por ejemplo, en la tesis de maestría, que de hecho Brigitte, la doctora Brigitte, fue parte de mi comité tutoral, porque trabajé con decápodos asociados a pastos marinos. Entonces, en ese entonces, pues identifiqué, revisé un material que era de un chico que hizo ese trabajo antes, un trabajo previo, pero trabajó con todos los grupos que encontró. Yo me enfoqué en los decápodos. Entonces, con el material de este chico, con lo mío, fueron más de 53,000 individuos, de puros decápodos. Sí, como 120 especies, sí, la verdad es que también muy bonito ese trabajo. Entonces, pues ya la doctora Brigitte, pues ya me conocía, entonces fue cuando me invitó a su laboratorio, y ya, como les comentaba, desde el 2018 que me comentó otra compañera, y cuando empezaron las agregaciones masivas, pues se formó un comité técnico, científico técnico, y querían ver, pues más que nada les preocupaba el impacto, ¿no?, en las tortugas marinas, ¿no?, o en los peces. ¿De qué manera afectan las arribaciones de sargazo a los pastos marinos y los arrecifes coralinos ahí en la costa de México? Sí, bueno, por ejemplo, cuando empiezan a llegar las cantidades así masivas de sargazo, pues crean un efecto de sombreamiento, están encima, de hecho, luego nada más están encima, están sobre la columna de agua, y bueno, por procesos naturales se empiezan a descomponer, ¿no? Igual antes de que arriben a la costa. Cuando tan solo este proceso de la gran sombra ya impide que haga fotosíntesis las praderas de pastos marinos. Entonces, igual y cuando llega el sargazo a la costa y se empieza a acumular, se empieza a descomponer, bueno, por procesos bacterianos, se generan lixiviados, se genera una marea marrón, y esa marea marrón pues empieza a matar prácticamente todo. Se crean condiciones de hipoxia, hay unas cantidades monstruosas de amonio, de ácido sulfídrico también, que es producto de la descomposición, y pues sí mata todo, a todos los organismos aerobios los mata, o sea, los pastos, todo. Y sí ha cambiado un poquito ya la dinámica, la zona costera, donde sufrió el impacto directo, pues ya si entran ustedes a la playa, ya es muy diferente. Yo recuerdo que caminaba y ya estaban luego los pastos, ahí te daba así como cosita, ¿no? Pisar ahí algo, no sé, un erizo o algo. Pero ahora caminas y ya lo único que ves son pues algas resofíticas, ya no hay las praderas como antes, tan bonitas. Te puedes caminar y no ves mucho pasto, uno que otro por ahí, un siringodium, y ves muchos como algas filamentosas, ahí que lo cubren los poquitos pastos que hay por ahí. Y a los corales pues también tienen un impacto serio. No se sabe realmente si el impacto directo del sargazo, ahorita ya se identificó un fenómeno que le llaman el síndrome blanco, que está matando a los corales, a ciertas familias de corales, que los mata así en cuestión de días. La mortalidad ha sido muy alta aquí, al menos en las costas del Caribe mexicano. Comentaba una investigadora que se han muerto más corales, más colonias, que en los últimos 40 años. En un lapso de cuenta como de un año se han muerto más corales que han pasado en 40 años. Y se atribuye a la presencia del sargazo, a la descomposición, a la disminución en la calidad del agua. Y bueno, también el agua ya no es oligotrófica, ¿no? Como requieren los corales, necesitan unas aguas bajas en nutrientes. Y ahora, pues, con tanta cantidad de nutrientes, mucho nitrógeno, fósforo, pues, ¿qué pueden hacer los corales? O sea, más que enfermarse. Y es como un círculo vicioso. Y afortunadamente, bueno, el año pasado no llegó tanto, pero siguen monitoreando las enfermedades y los corales en varios lugares, en distintos puntos. Y hay en algunas zonas que sí ha habido cierta recuperación, pero pues no se sabe realmente en otras zonas que no se han estudiado. Y sí hay un impacto bastante serio. Y bueno, con los corales les decía que no hay evidencia directa, pero también el sargazo puede traer, no sé, patógenos. Pues no se necesita estudiar mucho más al respecto, porque no se sabe realmente.
Mm. ¿Y qué aprendiste durante tu estancia en los Países Bajos? Ah, sí, eso le agradezco mucho a Brigitte que me invitó. Cuando colectaron sargazo durante más de un mes, en el 2019, ¿sí? A bordo del buque oceanográfico Pelagia. Entonces ya me comentó Brigitte que si me interesaba revisar las muestras, que era más fácil mandarme a mí allá que mandar las muestras, que eran muchas. Entonces, pues yo fui feliz de la vida. Ella me dijo en el peor mes del año, en febrero, que hace mucho frío. Me tocó conocer gente muy linda, los investigadores que me invitaron, los doctores Settler, un matrimonio muy lindo. Entonces, la idea era que yo iba a revisar la macrofauna móvil. Pero ya una vez estando ahí, lo que me dijo el doctor Eric Settler, que le interesaba la fauna sessile, digo, pues yo no sé nada de la fauna sessile. O sea, sí sabía que, por ejemplo, hay bibliosuarios o hidrosuarios, pero hasta ahí, ¿no? Yo con lo que me dijo que le interesaba eso, pues digo, ¿qué hago? Pues yo estoy aquí y me puse a estudiar, así de un día para otro me puse a estudiar, me mandó el centro de información, vi unas claves, revisé qué tipo de hidrosuarios hay en el sargazo, saqué fotos ahí de internet, a ver dónde están esas especies y ya. Ya sobre la marcha empecé a aprender. Entonces ahí sí yo revisaba, también fue bastante material que revisé. Lo que hice fue checar las distintas secciones de los talli. Veía yo ay, Dios me fue el nombre, los filoides, no filoides, ¿cómo llaman lo que es el equivalente a las hojas? Ay, creo que es filoides. Filoides, lo que son los tallos y los nematóporos, o estas estructuras de flotación. Entonces, lo que me decía el doctor, que tenía yo que sacar, como era demasiado material, más bien tenía que ver presencia, ausencia y porcentaje de cobertura, ¿no? Por ejemplo, en las formas que eran incrustantes, como los brillosuarios. Entonces, ya empecé yo a familiarizarme más con las especies y sobre la marcha revisaba yo las diferentes especies de sargazo en Witans, en Natas 1 y el 8. Y ya revisaba yo las distintas secciones, estimaba el porcentaje de los biosuarios y tomaba fotos también de los hidrosuarios. Y bueno, eso me permitió pues aprender más de otros grupos, como les había comentado. Y pues yo realmente no estaba muy familiarizada con esos grupos, pero sobre la marcha ya prácticamente pude identificar como tres especies de hidrosuarios. Y posteriormente sacaron un artículo, una publicación que hicieron en Puerto Morelos precisamente con los hidrosuarios. Para la gente que no sabe mucho de todos estos bichitos, porque estás diciendo muchísimos nombres que me imagino que la mitad de nuestros... es cierto, sí. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué importancia tiene esta macrofauna en el sistema del sargazo? Es decir, ¿qué rol tienen en ese ecosistema? Sí. No, pues tienen un rol súper importante y sirven como presas, incluso hasta como depredadores. Hay una cantidad inmensa, una abundancia increíble de invertebrados. Hay muchos camaroncitos o otros grupos como los peracáridos que prácticamente pasan todo su ciclo de vida en el sargazo. Estos organismos no tienen capacidad natatoria y entonces su ciclo de vida lo pasan prácticamente ahí en el sargazo. Yo tuve la oportunidad de ver hembras con huevitos, incluso juveniles, y ahí en el sargazo. Entonces, por ejemplo, los camarones, hay unos camarones que son carnívoros y hay unas jaivitas que viven ahí en el sargazo que también son carnívoros. Pueden comer los otros crustáceos o larvas. O, por ejemplo, el pez istio, que se alimenta de crustáceos. O sea, sí tienen un rol súper importante. Estos pequeños crustáceos, a su vez, pueden comer hidrosuarios. O sea, la cadena trófica está ahí increíble. Unos se comen a otros. Incluso hasta hay huevos ovipuestos ahí en el sargazo. Yo vi varios, no supe de qué eran, pero sí es un ambiente increíble, es un sitio de alimentación increíble. O sea, es decir, que son, digamos, la comida que se aloja dentro del sargazo y que sirve para alimentar, por ejemplo, a los peces y otras especies que se asocian al sargazo. Y hoy una pregunta que llevo haciéndome yo bastante tiempo. Sabemos que el sargazo empezó en el mar del Sargazo y estuvo allí muchos años y de repente por el cambio climático se escapó, digamos, del mar del Sargazo y formó el cinturón del Atlántico. Entonces, mi pregunta es, la macrofauna que tú encuentras asociada y todos estos bichitos que nos estás contando,
¿Son los mismos en el mar del Sargazo que en el Gran Cinturón del Atlántico? Sí, prácticamente sí. Solo hay 3 especies, por ejemplo, ahora que estuve en NIOS, hubo 3 especies que no encontré yo, al menos en esta parte del Caribe. Por ejemplo, hay un pequeño perecario, un anfípodo que le llaman camarón esqueleto, que está muy simpático, es así, pues está súper chiquito, que solamente lo vi en las muestras más hacia el norte. ¿Hacia el norte de dónde? Sí, hacia el norte, o sea, cuando sacaron las muestras sacan de cuenta latitudes más altas. O sea, más cerca del mar del Sargazo. Ah, exactamente, más cerca del mar de los Sargazos, sí. ¿Has analizado son o del mar del Sargazo o del mar Caribe, pero no has analizado ninguna del Gran Cinturón del Atlántico o también? Sí, no, del Gran Cinturón del Atlántico sí son las que revisé yo en NIOS. Ah, vale. Sí, entonces, como les comentaba, la estación número 1, que estaba más cerca del mar de los Sargazos, fue la única donde encontré un camarón, un pequeño cangrejo que se llama Planes minutus. Caprélido es un anfípodo de la familia Caprélidae, que es muy chiquito, que le llaman camarón esqueleto, está bien simpático. Y también un camaroncito que se llama Hipólite Cérulos, que solamente en esa estación los encontré. En las demás no, incluso aquí en el Caribe tampoco las encontré. Pero generalmente hay otras especies de camarones, de jaibitas, y son básicamente las mismas. Cambia un poquito la abundancia relativa, pero sí son... Claro, eso era lo que te iba a preguntar. En cuanto a la abundancia, ¿también son igual de abundantes en el medio del Atlántico que cerca de la costa, en México? Bueno, allá en el Atlántico sí, también, bueno, depende del tamaño de la muestra, ¿no? Del método de colecta, pero obviamente sí tiene que ver mucho. Son extremadamente abundantes. Por ejemplo, lo curioso es que en el mar abierto los crustáceos son súper abundantes, son más o menos, ¿qué les digo? Como el 90% de la abundancia relativa corresponde a los crustáceos. Vale. Y un porcentaje menor a otros grupos como moluscos, hay unos platihelmintos también. Hay otros grupos más pequeños, pero los principales son los crustáceos. Los crustáceos. En cambio, aquí más cerca de la costa, es bien curioso porque lo que más abunda son los gusanos, los poliquetos. Un poliqueto que se llama Platinereis glomerili. En el primer estudio que hicimos en el 2018, que se publicó en el 2019, este gusanito Platinereis constituyó como el 40% de la abundancia. Y también lo curioso es que otros muestreos que hemos hecho aquí en Puerto Morelos, la primera vez que hicimos, la pregunta era ver si cambiaba la composición, por ejemplo, fuera del arrecife, en la parte frontal, o dentro, porque ya saben, aquí en Puerto Morelos tenemos una laguna arrecifal. Sí. Tenemos una laguna arrecifal. Entonces, la pregunta era ver si cambiaba la composición en cuanto los mantos de sargazo atravesaban el arrecife. Entonces, cuando hicimos el primer muestreo, sí, hicimos el primer muestreo, como que, wow, cuando revisé las muestras de la parte del mar abierto, pues había muy poquitos organismos. Y yo, creo que sí, a lo mejor tiene que ver, pero ya cuando revisé lo que estaba dentro de la laguna arrecifal, vi que también había muy poquito. Pero hicimos otro muestreo un poquito menos de un mes después, y unas abundancias increíbles. O sea, en ese primer muestreo les comento que fueron como 2,000 individuos, 2,000 y tantos. Y en el segundo eran 6,000, y ya vimos que había muchos más poliquetos, había más camarones y poquitos moluscos. Y en el siguiente muestreo había más moluscos, había también camarones y menos poliquetos. ¿Y sabéis a qué ven esas diferencias? Sí, la pregunta es esta, queremos precisamente estudiar más a qué se deben esas diferencias. Yo de lo que he investigado, lo que he estudiado es que tiene mucho que ver la complejidad arquitectónica, ¿no? Que contiene, por ejemplo, los epífitos. La presencia de los hidrosuarios, de otras algas filamentosas, también tiene mucho que ver con esas abundancias. Entonces queremos ver, ahora estamos, el siguiente estudio que se planea hacer es ahora estudiar los epífitos, ¿no? Los hidrosuarios y también tomar en cuenta a los briosuarios, porque yo creo que ahí debe estar la respuesta. Ahí debe estar la respuesta.
otra pregunta, y ya dejo a Clio preguntar también ella, pero ¿hay alguna especie que vengan asociadas con el sargazo, que sean especies exóticas invasoras, que vengan asociadas con el sargazo que llega a los arribazones del Caribe? Pues mira, ahorita es muy pronto para decir si ya hay especies exóticas invasoras. Hasta ahorita tenemos ya 10 nuevos registros, o sea, de especies que no estaban reportadas aquí en Quintana Roo, ya hay 10 nuevos registros. Bueno, 2 de peces que encontramos, pero los peces solo en abundancias relativas bajísimas y juveniles. Pero, por ejemplo, encontramos el molusquito, el Litiopa melanostopa, que sí, que les digo que de repente es muy abundante, a veces menos abundante, no se sabe realmente. Bueno, esta es una especie que se distribuye en todo el mundo. Y bueno, está asociada a otro tipo de materiales flotantes, otro tipo de macroalgas, incluso hasta plásticos y demás. Pero el problema ahorita es que son las especies pequeñas que sí pueden ser invasoras. La cuestión es que en ocasiones las especies que llegan a una comunidad, a un hábitat nuevo, pueden pasar años y años y estar relativamente inocuas y causar ninguna perturbación, pero de un momento a otro, por alguna razón, empiezan a reproducirse, a proliferar, y llega un momento en que sí causan alguna perturbación, empiezan a competir por espacio probablemente con las especies nativas. Entonces ahí sí ya hay un problema. Así sí hay un problema. De lo que sé del sargazo, que al menos hay una especie de hidrosuario que se llama, ¿cómo se llama? Ovelia dicotoma, y que es más o menos abundante en sargazo, que en otras regiones ya se considera como una especie exótica, una especie invasora, sí conlleva daños a las comunidades. No he ahondado yo al asunto, pero sí me llama mucho la atención eso. Otro problema también que muy serio que tenemos, no se sabe, por ejemplo, yo cuando hice mi tesis de doctorado trabajé también con crustáceos para variar, con criptofauna, o sea, con organismos asociados a fragmentos coralinos, y me tocó identificar 2 o 3 especies de anfípodos que sí están consideradas como especies exóticas invasoras. Y bueno, se piensa que el agua de la sed también. Entonces, la idea es precisamente para ver lo de ¿qué trae el sargazo? Así observar directamente qué viene del sargazo, identificar esas especies, esos nuevos registros, y llevar un seguimiento, ¿no? Ver si con el futuro pueden asentarse en otros hábitats bentónicos, por ejemplo, y ver, ¿no? Estudiar su comportamiento. Y bueno, también depende de los rasgos de las especies, las especies no nativas, ¿no? Ver cómo, si tienen su reproducción, si son especies que tienen una reproducción, como le llaman, que es muy rápida, que alcanzan la madurez sexual muy rápido, se reproducen continuamente a lo largo del año, tienen una progenie muy abundante. Esas especies sí habría que tener cuidado. Por ejemplo, uno de los nuevos registros es un pequeño isópodo que se llama Carpias minutus. Tenemos poblaciones locales, ¿no? Por ejemplo, Carpias algicola, pero no sabemos si esta Carpias minutus llegue a competir con la otra por alimento. Realmente no sabemos. Y de hecho, de lo que he estado leyendo, precisamente con las especies invasoras, es que hay que tener mucho cuidado con las especies, sobre todo las pequeñitas, que a veces pasan por alto. O también un problema hay que en ocasiones se identifican mal, precisamente porque no hay taxónomos o no hay personas que estudian ciertos grupos. Entonces, yo diría que ahorita todavía es temprano para decir si ya tenemos, cuando salgan sus trabajos, especies invasoras. También están haciendo otro grupo, está haciendo estudios con bacterias, porque no se sabe si trae algún patógeno. Ya después voy a investigar, voy a preguntarle al chico que está haciendo su postdoc con eso, a ver qué han encontrado. Pero también están estudiando esa parte, el microbioma. Lo que dice, sí, porque al final la cintura de sargazo se puede comparar un poco como con las aguas de balastra de los barcos. Ah, sí, claro. Pero claro, al sí. final lo que entiendo de lo que dices es que el cinturón de sargazo, el sargazo es como un ecosistema, un mundo entero. Y entonces no sabemos si una vez que salen de allá las especies pueden sobrevivir también y desarrollar. Ajá. Son muchas preguntas, muchas cosas. Sí, también comparar con el sargazo de África, me imagino que son también, sí. que te ocurren pensar, ¿no? Sí. Pero para ahora Sí, claro. Otra pregunta para ti, que vimos que trabajaste en el proyecto que se ha publicado en 2019 sobre la mortalidad asociada a las poblaciones de sargazo.
Y Sí, bueno, se escuchó mucho de este proyecto, de este artículo. ¿Nos puedes decir un poco más sobre esta temática? sí, claro, pues todo empezó porque el sargazo empezó a llegar muy temprano, ya por esas fechas, febrero, enero, febrero, ya había bastante sargazo. Entonces, yo cuando de repente que iba a la playa, o sea, nada más a ver, porque no ni se podía uno meter al agua. Y me llamó la atención, de hecho, hasta a unos amigos yo les decía, si ven algo me avisan. Y un amigo me juntó ahí unas jaibitas, algunos camaroncitos y demás, y hasta les tomé fotos. Entonces, platicando con otra compañera, una investigadora que trabaja ahí en el sistema, en la unidad de sistemas arrecifales, que es técnico académico, pero ella tiene muchas publicaciones, y ella fue la que me invitó, me dijo, oye, mira, le ayudé yo a identificar, hicimos una como base de datos, así con fotos, y cada quien, hace diferentes personas, subía fotos, y a ver, cuál es la otra. Entonces se juntó un montón de información, y ya sobre eso se empezó a trabajar. Y vimos, al final de cuentas, que sí fueron como unas 78 especies que se vieron afectadas, o sea, murieron en la zona costera. Bueno, eso fue lo que se encontró sobre la playa, ¿no? Y sobre todo en las zonas donde los hoteles o personal hacía limpieza. Entonces, la mayor parte de las especies eran peces neríticos. Sobre todo había una de las especies de sardinas de la familia Clupeidae y otro de la familia Emulidae, pero sobre todo eran sardinas. Había en ciertas zonas que se contaron más de 100 individuos, pero en otras eran así como que aislados. De hecho, también había otros grupos, bueno, los peces fue el grupo más abundante, después los crustáceos, y al final había otros grupos como, bueno, aparecían bueno, cefalópodos, pepinos de mar, pues sí, la mayormente fueron peces. El problema es que como les decía, que cuando se empieza a depositar el sargazo y empieza el proceso de descomposición, la emisión de amonio, de lixiviados con el sulfuro, el ácido sulfídrico, que ese es un tóxico, es un veneno muy efectivo prácticamente, porque este gas, bueno, en el agua atraviesa las membranas de los organismos aerobios, y de hecho leí por ahí un estudio que hicieron con unos camarones en un acuario que le ponían con concentraciones de, bueno, nanomoles, ya podían ver un efecto. De repente veían al camarón como que le daba pánico y empezaba así a nadar muy rápido, y cuando aumentaban la dosis ya el camarón se quedaba paralizado. Pero ya lo que se sabe es que ese ácido sulfídrico cuando permea las membranas se va directo, o se interfiere en la cadena de transporte de electrones, o sea, a nivel membrana de la mitocondria, hasta ahí difunde. O sea, interviene, daña esa cadena respiratoria, y prácticamente yo creo que el organismo se muere y sin darse cuenta prácticamente, porque es muy rápido. Y sí tiene unas repercusiones muy serias. Hay organismos que son un poco tolerantes a este ácido sulfídrico, algunos poliquetos, hay unos de la familia Capitelidae, bueno, esos son de hecho indicadores de contaminación orgánica acá, y son un poquito más resistentes, pero eventualmente también depende del pH del agua de mar, ¿no? Entonces, si siguen aumentando las concentraciones, o sea, no va a haber ningún organismo aerobio que aguante. O sea, todo se muere, todo. Y eso nada más es lo macro, lo que se vio, ¿no? No se sabe, no se supo nunca el efecto de otros invertebrados, así o mesofauna, ¿no? Copépodos, otros organismos que son sesiles. De eso sí no se sabe nada, ¿no? Pero obviamente sí hubo también mortalidad masiva de otros grupos de invertebrados más pequeños. Muy interesante. Sí, es una cuestión muy seria, sí. Vale, y la última pregunta que tenemos para ti es, y ya creo que nos has contado algunas cosas en esa dirección, es ¿cuáles son las preguntas que crees que nos faltan por contestar en cuanto al sargazo y la fauna asociada a él? Sí, pues mira, otras preguntas precisamente ver la mesofauna, o sea, los organismos más pequeñitos que hay. Yo tuve oportunidad, también tiene mucho que ver con la red que utilizamos, con una luz de malla de 500 micras, pero con una red más pequeñita, podríamos ver, de los primeros muestreos que hice, me tocó ver algunos copépodos, ostrácodos, había incluso picnogónidos, hay unos ácaros marinos, y hasta esos tardígrados. Y pues llama la atención ver también qué otro tipo de fauna, ¿no? La mesofauna, estudiarla. Y la otra pregunta es esa, como les comentaba yo, ver qué es lo que causa esas variaciones tan abruptas, ¿no? En la abundancia.
porque en ocasiones sea mucho o va cambiando, de repente hay muchos litiopos, muchos moluscos, y de repente hay más crustáceos, o sea, esas preguntas, ¿por qué? Claro. Entonces, la idea es ir más a fondo, estudiar ahora la fauna sessil, ver si tienen un papel Pues muy bien. en este proceso, sí. Súper interesante. Pues muchísimas gracias, Verónica. Espero que consigas mucho dinero y financiación para tus próximas investigaciones. Sí, ¿verdad? Fíjate, sí, la verdad a mí me gustó mucho. Ahora que estuve en Holanda, lamentablemente fue poco tiempo y no tuve oportunidad de revisar todas las muestras, o sea, me apuré, de hecho iba hasta los sábados al laboratorio. ¡Ay, madre para mía! hasta sacar lo más posible de la fauna sessil, que era lo que más les interesaba, porque querían hacer estudios de genética. Y ya que terminé, me dijeron, bueno, hasta aquí, sí, párale, y ya empecé con la macrofauna. O sea, no revisé todas las muestras, me faltaron muchas. La verdad que ya no dio tiempo, pero Lo que tienes que hacer es intentar encontrar estudiantes y estudiantas motivadas para, sí, ¿verdad? para que aprendan la taxonomía y se atrevan a hacer el mismo trabajo que haces. El mismo trabajo, sí, pues es que como que ahorita ya no les llama la atención. Hay un chico, conocí a un chico que está haciendo la tesis de maestría, lo mismo que hice yo hace 20 años que me titulé de maestría, y el chico está haciendo lo mismo. Pero realmente sí me pidió ayuda, pero digo, ay, Dios mío, es que sí, cuando realmente no saben, ya vi sus muestras, pues echadas a perder, va a ser muy difícil que las identifique porque realmente no saben, y pobrecito se da de topas porque es mucho material. Claro. Y sí veo que no le gusta, o sea, la verdad es que tiene que gustar algo. A mí me cuesta también motivar a mis estudiantes a sentarse delante del microscopio a contar diapositivas y dinoflagelados. Ay, fíjate, sí. Yo creo que también les enseña a ver la biología marina de otra forma, que no es lo mismo centrarte en mirar las especies y mirarlas de cerca que simplemente analizar unos datos que simplemente son números en un ordenador. Sí. Muy valioso lo que estás diciendo, y muchísimas gracias por contarnos con tanto detalle lo que haces en tu trabajo, y nada, que tengas un día estupendo. Y muchas gracias. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Mar, Cleo, qué lindas, muchísimas gracias, la verdad que me siento honrada de que me hayan invitado y yo con mucho gusto. Cualquier cosa, por aquí andaré. Igual si necesitas alguna plática para tus estudiantes, por ejemplo, yo di, de hecho, en el laboratorio una plática de la criptofauna, de lo que fue mi trabajo de tesis doctoral, que también son bichitos que pues, prácticamente no se trabajan mucho, porque precisamente no hay mucho conocimiento, no hay muchos expertos, pero es un grupo también bien importante. Bien importante. Pues haremos así. Ay, al contrario, chicas, pues buena tarde por allá. Gracias. Bueno, un abrazo. Chao. Bueno, chao, gracias. Bueno, Clio, ¿qué hemos aprendido hoy en la entrevista con Verónica? Hay muchas cosas que no sabíamos, yo creo, ¿no? Es como un mundo entero, todo este ecosistema del sargazo y de la vida llena que hay allá. Sí, la verdad es que es un microcosmos lleno de bichitos haciendo cosas diferentes y con nombres diferentes. Y sí, bueno, el sargazo siempre ha sido conocido por tener una biodiversidad muy elevada dentro de él, y de hecho Verónica es lo que nos ha contado, que hay muchísimas especies diferentes. Y que son interdependientes, ¿no? Que una especie depende de la otra, como una cadena trófica. Exactamente. De hecho, a veces me pregunto si son precisamente esos bichitos que viven dentro del sargazo los que hacen también que se reciclen los nutrientes dentro del sargazo, y por eso el sargazo consigue crecer tanto, incluso en zonas donde en teoría no hay muchos nutrientes disponibles. Pero bueno, eso son... Hay muchas preguntas. Como el microbioma, pero en forma más grande, ¿no? Exacto, sí. La macrofauna, que hay muchas cosas que se pueden preguntar. Y yo también creo que aprendimos una cosa muy importante, que el rol de del taxonomista es muy importante. Y aún hay menos y menos, pues tenemos que motivar a los más jóvenes biologistas, bióloga, de ir adelante para esta disciplina que está llena de cosas para aprender y además para vigilar el sargazo, como tú preguntaste, ¿no? De las especies exóticas invasoras, que ahora aún no se sabe, pero con el tiempo hay que observar,
monitorear y entonces necesitamos a taxonomistas. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que es cada vez más difícil encontrar a gente que tenga la paciencia y la dedicación de Verónica para sentarse en una mesa con un binocular y mirar las especies y contar cuántas patitas tienen y cuántas rayitas en el lado derecho debajo de la pata. Y la verdad es que es complicado porque ahora tenemos todas estas nuevas tecnologías, ¿no? De environmental DNA y todas esas cosas. Y sí. Los estudiantes de biología de ahora pues se tiran a esas cosas, ¿no? Porque son más novedosas. E incluso iría más allá y diría que las agencias de financiación también les gusta mucho más si un proyecto tiene todas esas nuevas tecnologías, biología molecular, etcétera, pero si solo se basan en taxonomía, digamos, de la escuela antigua, muchas veces no financian esos proyectos porque piensan que es como ciencia anticuada, pero hoy nos hemos dado cuenta con Verónica de lo importante que es tener gente como ella que mira todos esos detalles. Pues las dos cosas son complementarias, son importantes, tanto el DNA que la taxonomía. Yo trabajé taxonomista en algas y la verdad es que al final puede gustar mucho, ¿no? Porque observas detalles, te das cuenta que es un organismo, es vivo, es una especie. Bueno, las algas son otras cosas, pero es como admirar la belleza de la vida, yo creo. La paciencia cuesta, pero bueno. Son regalitos. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Clio. Gracias a todos los que nos estáis escuchando hoy y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos hoy y aprender con nosotros de nuestro invitado. Si deseas obtener más información, consulta los comentarios y los enlaces debajo del video. Si disfrutaste de nuestro podcast, por favor considera apoyarnos económicamente convirtiéndote en un patrocinador. Por tan solo $1 al mes, puedes apoyarnos y participar en nuestras reuniones de Zoom mensuales exclusivas para patrocinadores, donde podrás relacionarte con los invitados y otros entusiastas de sargazo. Este podcast está producido por la organización Conservación Marina Sin Fronteras y es posible gracias al apoyo financiero de la subvención del título 6 del Centro Latinoamericano Caribeño Kimberly Green. Este podcast está producido por Marcel Van de Camp y Francesca Elmer y sus anfitriones de hoy fueron Clio Maridakis y Mar Fernández. Volveremos la semana que viene con otro invitado excepcional. La música del podcast es de la canción Them a Pray de Drizzle Roadrunner, un artista de Roatán. Síguelo en Spotify o YouTube para escuchar algunos más de sus temas. Por ahora, aquí está la canción completa Them a Pray. Hey brother, hear me now. Brother dog, know me, understand. Now for them no want to see we get nothing, that's why them a pray and always front and star. Now for them no want to see we get nothing, that's why them a pray. Now for them a pray, them a pray, them a pray. Me no gain progress. Now for them a pray, them a pray. Me no reap success. Now for them a pray. Them a pray, me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray, me no reap success. So me tell them, yeah, promises come and me no take that. Only if it come from Jah, I'll accept that. Now for them, me put my trust in and give me setback. Yo, select that, me and pull up that. Tell some wicked that bad mind, me no fear them. Anytime them cheat and chat, me no hear them. Me dash a few hearts so body queer them. Me dash a few hearts so tell them where them. Now for them a pray, them a pray, me no gain progress. Now for them a pray, them a pray, me no reap success. So me tell them, yeah, yes me know me have a lot of fake friends, but me never woulda thought me woulda have fake family. So me tell them straight, me no trust them. Me no trust you and me no trust him. Fake friend lost bad mind in a real life. Star me no rate that, star me no rate that. Me real for me woulda bust a million shot in a real life. Now for them a pray, them a pray, me no
gain progress. Now for them a pray. Them a pray me no great success. Now for them a pray. Them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me no great success. So me tell them yeah. Screaming out loud, me woulda tell them to go look alike, but them a hate and grudge and creep on mine. Them a move like Judas, them a move like Judas. Plus, everybody have a life to live, so me give one ras clock who a try judge me. Like them chit chat, so what them want to say, cause none of them out there nah feed. Now for them a pray, them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me to reap success. Now for them a pray. Them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me to reap success. That's your music. Oh, Five-Star Production 1101. Them a pray me to reap success. Oh, yeah, kid, run it.